El gusto de compartir con ustedes la emisión de este día martes lluvioso aquí en la cuna de la Independencia, en nuestra querida provincia de Tucumán, que nos encuentra y nos convoca para pensar, reflexionar y tratar de analizar temas que con mucho respeto intuyo que pueden importarnos. Antes, como de costumbre en el día a día, una sana recomendación, si me lo permiten: frenos y embragues El Abuelo, en Avenida Belgrano 1593, la mejor asistencia para el automotor. Tanto así como recomendarles un buen mate con un auto cebante, con un sabor distinto, que eleva la calidad del mismo en un momento agradable de charla. ¿Dónde? También en Avenida Belgrano 1593. El tema a desarrollar en el desafío de hoy es el siguiente: psicosis social. La psicosis, en una de sus definiciones, es asumida como no tener en cuenta la realidad, es decir, estar ajenos a lo que está ocurriendo. Y es que hay personas, dirigentes, ocupando cargos, que están con eso convencidos en sus mentes y en sus pensamientos respectivos de que Argentina, nuestro país, y que Tucumán, obviamente nuestra provincia, es como ellos las perciben y no como el grueso, el resto, la mayoría, como los anónimos de siempre, la afrontamos en el día a día. Para el mundo paralelo, en sus mentes, en esta psicosis social, ellos elaboran desencuentros y encuentros, enemigos y posteriores amigos, agresiones y abrazos. Pasan de un estadio al otro sin una cuestión de entendimiento o razonamiento que nos lleve a comprender por qué ese cambio de un extremo, insisto, al otro. Y es que, claro, la sensación que queda instalada, más que una sensación, una certeza en la sociedad, es que todo es según las circunstancias. Cuando les conviene se enfrentan, se agreden, se acusan y no tienen límites. No solo desde lo público, lo político, sino desde lo personal. Apelan incluso a bajezas. No tienen límites. Pero también asistimos al hecho de que cuando pareciera ser que esto es irreversible, a uno le llega a la mente la frase "nunca más esta persona con esta otra, este dirigente con tal cual" y viceversa. Aparecen los abrazos, aparecen las sonrisas, aparece el encuentro luego de aquellos desencuentros. Y el fundamento que se esgrime es por el bien de quién, de nosotros, de la mayoría, del pueblo, del soberano. La psicosis social es estar ajenos a la realidad. No percibir, lo he manifestado y voy a insistir en este concepto para que se fije, ¿sí? Y para que después ustedes puedan conversarlo y discernir, no precisamente estar en un 100% de acuerdo, no se trata de eso. Y entonces todo se justifica. Y entonces traen a colación aquello de que la política es el arte de lo posible. Lo imposible se puede transformar entonces en posible. Pero en el medio de aquellas discusiones, de las que pueden volver a ocurrir o de las que van a suceder hacia adelante, en esa metodología de medirse como enemigos para después acordar, acercarse y terminar uno y el otro en el mismo camino, en la misma dirección y con el mismo objetivo, siempre la gente, siempre nosotros de por medio asistiendo como testigos, sin que nos pidan permiso y sin que nos inviten a participar de escenas que no nos hacen nada bien, por cierto. De hecho, la sociedad tiene lo suyo. Y este tipo de cuestiones, de psicosis, elevan la intolerancia.
se juega peligrosamente con la poquísima paciencia que le queda en la mente a las personas. Y es que nosotros, los de la mayoría, no estamos acostumbrados a esto, porque apelamos a una sinceridad que nos vincule con el mundo real, ese que afrontamos en el día a día, no con ese mundo paralelo en el que ellos están. De hecho, entonces, que asistimos a la violencia cotidiana, a la ira, al odio, el morbo social se alimenta con un programa donde las cámaras están puestas para ver las vivencias de personas que están encerradas en una casa. Y entonces los insultos, y entonces hasta amenazas de muerte, agravios, angustia, llanto, ansiedad. Y cuando esto pasa, genera más rating, genera más atención, genera más comentarios. Se nutren de esto otros programas de medios de difusión y se transforma en la comidilla del día a día, en el boca a boca. Cuando hablamos de la paz, cuando hablamos de la tranquilidad, cuando hablamos del entendimiento, cuando queremos promover escucharnos más, no gritar, no agredir, no apelar a bajezas, hay una contradicción en la sociedad misma. Consume lo que les acabo de mencionar, el morbo. Cuando todo esto ocurre, entonces no nos debe llamar la atención un discurso del primer mandatario nacional, como aconteció hace contados días, enrostrándoles en las caras a los presentes allí las falencias, los defectos, los errores y los yerros, en definitiva, y recibiendo paradójicamente el aplauso de buena parte de ellos, la indiferencia de un sector y el aplauso desde el otro sector. Cuando uno grita, el otro le contesta en tono más elevado y así se va escalando, obviamente que no se van a escuchar ni uno ni otro. Cuando no hay razones que esgrimir y entonces es la bajeza, ya lo dije, de la agresividad, con amagues de violencia de por medio, no podemos pretender el diálogo al cual se convoca paradójicamente para entenderse. Esto podríamos profundizarlo, tal vez a partir de este concepto del desafío de hoy, psicosis social. Los especialistas en la materia, los psicólogos, los psiquiatras, tienen bien definido qué es lo que implica en un paciente de estas características, la psicosis. Hay una diferencia, obviamente, con la esquizofrenia. ¿Estamos a cuánto de llegar a ese estadio? ¿Hay conciencia de lo que le está pasando a la gente en este país? ¿O es preferible seguir en la inconsciencia del mundo que se han inventado, que no es el mundo real, pero que les cierra en su mente y en sus acciones para sentirse cómodos y sacarse de encima el mea culpa de la conciencia que les esté llamando la atención permanentemente? No, estamos haciendo las cosas bastante bien, así debe ser. Así debe ser. Dirigentes que estuvieron en la función pública, que más que llevarnos de lo que nos han dicho, de lo que nos han prometido, podríamos observar los hechos y analizarlos. Y allí nos damos cuenta de las falencias, que son bastantes. Los que no anduvieron bien, los que dejaron mucho que desear, los que fracasaron en su intento, retornan para brindar soluciones, retornan para aportar sus conocimientos. Lo que nos dijeron ayer es un impresentable, no sirve, no tiene capacidad, es un inútil, hizo todo mal, y de pronto ahora es, no, pero es capaz, pero puede aportar, pero tiene conocimientos, y obviamente una trayectoria con capacidad. Esto ocurre no en el 2024, nos ha pasado recurrentemente a lo largo de la historia política de nuestro país. En lo reciente de los 40 años y un par de meses de democracia que llevamos,
¿Cómo se puede pretender entonces que uno tome las cosas en serio? Que uno responda en función de certezas, cuando en el día a día se abona más y más y más y más a la incertidumbre. Las justificaciones de un lado y del otro, y en el medio siempre nosotros. Nosotros que, si es porque hace calor y se encienden los aires acondicionados, entonces se corta la luz, no hay energía eléctrica. Si viene el frío y son los calefactores, otra vez, la culpa es nuestra. Si aumenta el precio de la mercadería, del transporte o de lo que fuere, no hay que consumir. Nos están diciendo indirectamente que debemos ir caminando, que no debemos cargar combustible, que no debemos tomar el colectivo, porque ha aumentado, que no debemos acceder a mercaderías que son básicas, necesarias para la alimentación, los lácteos, el azúcar, las bebidas, las frutas, las verduras, en fin. Porque esa es la manera de no darle con el gusto a los que aumentan el precio. Lo dicen ellos con la heladera llena, lo dicen ellos con el freezer lleno, y no uno, sino varios. Nos dicen a nosotros, otra vez nosotros. ¿Será que esta desconexión de parte de ellos con la realidad podría llegar a explicar el por qué no nos sentimos representados o nos cuesta creer que alguien interprete realmente lo que nos está pasando en el día a día, en cada jornada? Esa brecha, ese desapego es cada vez más pronunciado, con mucha más distancia, totalmente ajeno a lo que uno querría, a lo que uno se merece. Al fin y al cabo, cada uno con lo suyo, como pueda, en cada jornada, sosteniendo lo insostenible de un país y una provincia que están en las condiciones de la crisis actual. Nos vamos a encontrar, si Dios así lo permite, mañana hablando de estos temas, tratando de esbozar y analizar lo que nos pasa a nosotros, la mayoría, el pueblo, los anónimos de siempre, el soberano. Será hasta mañana. Muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, por su amabilidad.